Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, actualmente Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham estuvo de duelo por Sara y lloró su muerte. Después se retiró del lugar donde estaba el cadáver y dijo a los descendientes de Het: aunque yo no soy más que un extranjero residente entre ustedes, cédanme en propiedad alguno de sus sepulcros para que pueda retirar el cadáver de mi esposa y darle sepultura. Pero los descendientes de Het respondieron a Abraham: por favor, Señor, escúchanos. Tú eres un privilegiado de Dios en medio de nosotros. Sepulta a tu esposa en la mejor de nuestras tumbas, ya que ninguno de nosotros te negará un sepulcro para que la entierres. Abraham se levantó e, inclinándose profundamente ante la gente del lugar, ante los descendientes de Het, les insistió diciendo: si ustedes quieren realmente que yo sepulte el cadáver, háganme el favor de interceder ante Efrón, hijo de Zohar, para que me venda la caverna de Macpelá que él tiene en el extremo de su campo, que me la ceda por su valor real, para que yo la posea como sepulcro familiar en medio de ustedes. Efrón, que estaba presente entre los descendientes de Het, teniendo por testigos a todos los que entraban por la puerta de la ciudad, respondió a Abraham: no, señor, escúchame bien. Yo te doy el campo y también la caverna que hay en él. Te la doy en presencia de mis compatriotas para que entierres a tu esposa. Abraham volvió a inclinarse profundamente ante la gente del lugar y, teniendo a estos por testigos, dijo a Efrón: si estás dispuesto a llegar a un acuerdo conmigo, te pagaré el precio del campo. Acéptalo para que yo entierre allí a mi esposa. Entonces Efrón respondió a Abraham: por favor, escúchame, señor. El campo vale 400 siclos de plata, pero ¿qué es esa suma para personas como tú y yo? Entierra a tu esposa. Abraham aceptó la propuesta de Efrón y, teniendo por testigos a los descendientes de Het, pesó la cantidad que aquél le había fijado: 400 siclos de plata, según la tasación corriente entre los comerciantes. De este modo, el campo de Efrón en Macpelá, frente a Mamre, el campo con la caverna y todos los árboles que estaban dentro de sus límites, pasó a ser propiedad de Abraham, teniendo por testigos a todos los descendientes de Het que pasaban por la puerta de la ciudad. Luego Abraham enterró a Sara en la caverna del campo de Macpelá, frente a Mamre, en el país de Canaán. Así adquirió Abraham a los descendientes de Het el campo y la caverna que hay en él para tenerlo como sepulcro familiar. ¡Qué texto, eh! A ver, ya de entrada, ya a esta altura del partido, ya todos saben a qué tradición pertenece este texto, ¿no? La minuciosidad cronológica, geográfica, especialmente al principio, los versículos 1, 2, el versículo 19. La referencia a los hititas como hijos de Het, la precisión general del relato, son todos indicios de la tradición sacerdotal. Sin embargo, hay que decir, la forma del relato, con un montón de detalles pintorescos, locales y algunas notas hasta de cierto humor que tiene, sugiere que la tradición sacerdotal pudo haber utilizado una narración antigua sobre la cual hizo lo suyo. El descubrimiento del código legal hitita en la capital de los hititas, que era Hattusa, reveló información valiosísima sobre lo que está pasando en este relato. Acá hay una joyita fantástica. Según este código que se encontró, quien compraba la propiedad entera de otro debía pagarle algunos impuestos, no están especificados en el código. Sabiendo esto, se explica que Efrón quiera vender la propiedad entera, o sea, el campo y la cueva que está en él, y también se explica que Abraham, que no quiere pagar los impuestos, desee comprar nada más que la cueva. Aunque sí quiere comprar algo. ¿Para qué? Para obtener los derechos de ciudadanía. O entre los hititas, cuando un extranjero adquiría una propiedad, junto con la propiedad adquiría
la ciudadanía. Si sabemos esto, se empiezan a entender varias cosas raras o en medio inexplicables que están pasando en la descripción que se está haciendo en este capítulo 23. También puede ser que el autor sacerdotal quiera señalar el contraste, esto ya es más teológico, ¿no? Entre esta compra estrictamente legal, en un nivel puramente humano, de un pequeñito trozo de tierra, y le esté comparando con el don posterior a nivel divino de lo que será la conquista de toda la tierra, cuando finalmente se cumpla la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿no? El relato, sea como sea, está estratégicamente colocado al final de las narraciones que tienen como centro la persona de Abraham. Vamos a ir diciendo, como hacemos siempre, algo de algunos versículos más significativos. Arranca diciendo que Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, actualmente Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham estuvo de duelo por Sara y lloró su muerte. A ver, la edad de Sara a su muerte está de acuerdo con lo que había aparecido en el capítulo 17, versículo 17. ¿Se acuerdan que el capítulo 17 también es de tradición sacerdotal? Es donde aparece el tema de la alianza de Dios con Abraham según la versión sacerdotal. ¿Se acuerdan que de ahí salía la circuncisión, no? En aquella oportunidad, en Génesis 17 decía que Sara tenía 90 años. ¿Sí? Entonces, bueno, se traslada hasta acá. Como en otras partes, ya nos tiene acostumbrado también el sacerdotal, da el nombre antiguo de Hebrón, Kiriat Arba, que significa la ciudad de cuatro. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 13 se hablaba de esa lucha que hubo entre 5 reyes y 4 reyes? Bueno, de ahí viene el nombre. Está en el capítulo 13, versículo 18. El duelo por un muerto incluía un gran ceremonial, esto lo sabemos por la historia y además por otros textos del Antiguo Testamento en donde también se refieren a esto, ¿no? En el segundo libro de Samuel, en el profeta Miqueas, etc. Versículo 3. Después se retiró del lugar donde estaba el cadáver y dijo a los descendientes de Het. A ver, acá hay otro problema. ¿Quiénes serían los descendientes de Het? Los hititas de este relato no pueden ser identificados así sin más con los habitantes, los famosos habitantes del Asia Menor, lo que hoy es Turquía, ¿no? Seguramente más bien se trata de gente no semita de Canaán, por un lado. De entrada uno diría esto. Pero los elementos jurídicos incluidos en el relato pueden explicarse en realidad en referencia a los hititas, porque el descubrimiento de las leyes hititas nos hicieron ver esto. Podría ser entonces que podamos considerar, miren cómo lo estoy diciendo, presencia de hititas en esta parte de Canaán en aquella época. Podría ser. De todos modos, no es algo seguro la identificación de quiénes serían estos personajes. Aunque yo no soy más que un extranjero residente entre ustedes, cededme una propiedad. Bueno, Abraham aparece como extranjero y residente. Es una probable alusión a la situación seminómada y por esa razón podía residir en el país, pero sin tener derechos de propiedad. Este punto es un punto importante para la tradición sacerdotal. Especialmente lo sabemos nosotros que conocemos el relato entero, nos damos cuenta de dónde quiere llegar la tradición sacerdotal con el resto del relato. Los hititas identifican a Abraham con un príncipe de Dios, Nesi Elohim, es decir, un príncipe poderoso. El título es una sutil preparación para el regateo económico que va a venir ahora con relación a la compra del terreno, ¿no? Versículos 7 al 9, Abraham se levantó inclinándose profundamente ante la gente del lugar. Abraham responde con la cortesía típica de los orientales y especifica su deseo de adquirir la cueva de Macpelá, esto que decíamos antes, que Macpelá podría significar cueva doble, que estaba situada en un extremo de la propiedad de Hebrón. Hoy en día, en donde se reconoce el emplazamiento de este lugar, hay una mezquita donde antiguamente estaba la cueva. Se llama la tumba de los patriarcas. Está considerado como el centro
espiritual de la antigua ciudad de Hebrón, acuérdense del mapita, en el sudeste de Palestina. Según las tradiciones judías e islámicas, en esa tumba se enterraron 3 generaciones de patriarcas. Están Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob y Lía. La tumba de los patriarcas se encuentra en una cueva sobre la que construyó una mezquita en tiempos de Saladino, que a su vez fue construida sobre una gran estructura rectangular que proviene de la época herodiana. En el 2017, este lugar quedó en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Versículos 10 y 11. Efrón, que estaba presente entre los descendientes de Het, teniendo por testigos a todos los que entraban por la puerta, Efrón, como es usual en estas transacciones, manifiesta, como decíamos antes, su deseo de vender todo el campo. Y vieron que en varias oportunidades habla de los que entraban y salían por las puertas de la ciudad. Bueno, los testigos eran los que garantizaban la legalidad de la transacción. La expresión literal es todos los que vienen a la puerta de la ciudad. ¿Qué sería esto en el contexto de este relato? Los que pueden oficiar jurídicamente de testigos. Acá se está realizando un contrato de compraventa. Esto es lo que está ocurriendo acá. Estamos en una inmobiliaria en este momento. Lisa y llanamente, nada más que un montón de siglos para atrás. Versículo 12 al 15. Abraham volvió a inclinarse profundamente ante la gente del lugar y teniendo a estos por testigos, dijo Efrón, si estás dispuesto a llegar a un acuerdo conmigo, te pagaré el precio del campo, acéptalo, así entraré a mi esposa. Abraham finalmente se ve obligado a aceptar todo el campo y pregunta, como se usaba en esa época, por el precio. El otro le responde al modo de la época y pide 400 siclos de plata. La cantidad la ignoramos, porque el siclo es el famoso shekel judío, pesaba entre 9 y 17 gramos, pero es muy curioso porque pasaba como hoy pasa con el dólar, que tenés que estar al día con la cotización. Vieron que más adelante dice en el versículo 16, Abraham aceptó la propuesta de Efrón teniendo por testigo de Het, pesó la cantidad que aquel le había fijado, 400 siclos de plata, según la tasación corriente entre los comerciantes. O sea que es muy difícil establecer el valor del shekel, del ciclo, muy difícil porque varía en tiempo y lugar. Más adelante, cuando lo vendan a José, ¿se acuerdan cuando los hermanos lo venden a José? También lo van a vender por 20 ciclos de plata en este caso. Versículo 17. De este modo, el campo de Efrón en Macpelá frente a Mamre, el campo con la caverna, la exactitud jurídica tomada de viejos textos comerciales encaja perfectamente con el espíritu de la tradición sacerdotal. Este texto para la tradición sacerdotal es una joyita. Y al final del versículo 18, otra vez aparece la alusión de los que pasaban por la puerta de la ciudad, igual que en el versículo 10. Sirve de sello legal a la totalidad de la transacción. Luego Abraham, versículo 19-20, luego Abraham enterró a Sara en la cueva de Macpelá, frente a Mamre, en el país de Canaán. La conclusión del relato en realidad contiene una glosa que en el libro del pueblo de Dios no está, pero por ejemplo si tuvieran la Biblia de Jerusalén aparece entre paréntesis, que dice, es decir, Hebrón. Identifica a Mamre con Hebrón, que en realidad se encuentran a 3 kilómetros de distancia, pero porque Hebrón va a tener un lugar privilegiado en la historia posterior. Entonces se quiere identificar a Hebrón con Mamre, que tiene todo el valor de ser el lugar donde están ni más ni menos enterrados los patriarcas de Israel.